Buenos días, bienvenidos desde luego y felicidades a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, que desde luego resulta de máxima relevancia porque estamos hablando nada menos que festejar a la mitad de la población del planeta, ¿verdad? Más de la mitad, y además la mitad importante, ¿verdad? La mitad que cuenta, porque finalmente la mujer es origen de la vida y a todos los que tenemos una presencia en este mundo, pues les debemos nada menos que la existencia. Tengo una frase de Eleanor Roosevelt que dice: nadie puede herirte sin tu consentimiento, y esa frase significa precisamente valorizarte a partir de tu propia autopercepción, y creo que ese es el mensaje que utilizan actualmente pues todas las mujeres que están luchando por la equidad de género, no como una moda, no como una corriente de pensamiento y no como una posición confrontada con los hombres, sino simplemente de ser reconocidas en igualdad de circunstancias y desde luego en igualdad de capacidades. Entonces, pues vamos a comenzar. Yo quisiera en principio, si me permiten, agradecer al Poder Judicial de la Federación, que es la casa de todos nosotros, a este Instituto de la Judicatura Federal, a su director, el magistrado Salvador Mondragón, nuestro amigo, que nos da la oportunidad de reunirnos para discutir temas de interés común. He resaltado en otras ocasiones, que me hacen favor de invitar, la importancia de este encuentro entre jueces y juezas, magistrados y magistradas, que pertenecemos fundamentalmente por razones de especialización a la materia civil, porque la experiencia, al menos en la capacitación, es que se da preponderancia a la materia penal, ¿verdad? Ellos han tenido pues muchos encuentros, congresos, incluso internacionales, y como que nos habían dejado un poquito. Por eso agradezco mucho la deferencia de tomar en consideración que somos una materia que representa ciertamente más del 50% del trabajo de los órganos jurisdiccionales federales en el país, y que de esa forma tenemos que ser dimensionados, ¿verdad? Además, somos la materia más cercana a la gente porque pues también conocemos lo familiar, y desde luego es una materia que nos permite vivir el derecho, ¿verdad? Porque estamos inmersos en una sociedad en donde tenemos distintos roles, como padres, como hijos, como herederos, ojalá que todavía no como de cuyos, ¿verdad? Pero realizamos actos civiles, actos mercantiles, ¿verdad? Compramos, vendemos, contratamos créditos o los otorgamos también mutuos. Entonces, creo que la materia civil, ante todo, es una materia vivencial y, desde luego, en el aspecto jurisdiccional, nos permite poner en práctica precisamente la propia experiencia. Desde luego, con objetividad, pero pues siempre bajo un ánimo de dar una solución que sea objetiva y culturalmente aceptable. El tema que nos une es el pecado, porque la usura ante todo es un pecado y tiene que ver con el no desearás lo que es propio de tu cónyuge. Por ejemplo, aquí dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esa es la historia que se ha vivido, ¿verdad? Desde la Iglesia Católica, que en un tiempo la prohibió, en tiempos todavía del Papa León X, en donde se podían vender indulgencias, pero no se podía cobrar interés. Esa fue la óptica también de este monje Savonarola, que pedía la excomunión y la hoguera para aquel que se atreviera a cobrar un interés, y fue también un punto de partida para el cambio social, porque a partir de la visita que hace Lutero al Vaticano, y que se encuentra un verdadero mercado en donde él creyó que era el sitio de la espiritualidad, rompe con esos valores y propone que la verdadera religión es la que se entabla entre cada uno de nosotros
individualmente frente a Dios. Por tanto, no necesitamos curas, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos pastores, simplemente necesitamos el convencimiento de una auténtica relación con Dios. Si existe un verdadero rompimiento entre las cosas de Dios y las cosas del César, se produce a partir del inicio del protestantismo. Desde luego Lutero es el gran idealista y Calvino, que viene después, es el gran instrumentador. ¿Y cuál es el valor de su obra? En principio, que él ya permite el cobro de intereses. Acuérdense que cuando Lutero regresa de su viaje a Roma y que es amenazado de excomunión y finalmente sí termina siendo excomulgado, pues se tiene que cobijar bajo uno de los señores feudales que existían en la época, ¿verdad? Federico III de Saboya. En ese tiempo lo que hoy es Alemania eran pequeños estados feudales, ¿verdad? Limitados en sus relaciones comerciales, eran verdaderas comunidades autónomas, ¿verdad? De producción, de consumo y hasta ahí. Pero bajo estas nuevas tesis de ya no tener que tributarle al Papa del Vaticano, ¿verdad? Pues entonces ya se posibilita un excedente que es posible intercambiar con otras comunidades. Y entonces, desde un punto de vista ya no religioso, sino más bien mercantil, se entablan estas relaciones de intercambio comercial y surge también esta nueva figura del crédito, ¿verdad? Pero crédito con interés. Ese es el valor de esta cuestión. Tenemos bajo esta concepción moderna del mundo, en donde la operación comercial viene acompañada del ánimo de lucro, pues que surge el capitalismo, ¿verdad? Porque entonces la gente ya no solamente busca obtener lo necesario para su autoconsumo, sino que viene el intercambio a partir de la generación de excedentes. Y para poder tener excedentes hay que producir más. Y para poder producir más necesito mayores insumos. Y entonces se da un fenómeno de devastación en donde la materia prima siempre se considera insuficiente, los productos siempre se consideran insuficientes, pero además en esa óptica de poder vender más, pues entonces busco producir más. ¿Y aquí dónde voy a colocar esos productos? Bueno, necesito también que la población crezca para tener mercados y bueno, pues que fluya tanto la producción como el dinero. Hay una encíclica importante que surge en 1891 a partir del Papa León XIII. Esa encíclica conocida como el Rerum Novarum, que es el nuevo orden de las cosas, parte de la modificación, de la actualización del status quo. El orden normal se altera, hay un cambio social, hay un despertar, y lo que dice el Papa León XIII es: por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, hay que concederle necesariamente la facultad, no solo de usar las cosas presentes, como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. Y esto da origen a la concepción de la propiedad privada ya en una forma moderna como actualmente la conocemos, ¿verdad? Ya no solamente es la posibilidad de usar las cosas, sino de apropiarse como un derecho fundamental, diríamos hoy, de carácter exclusivo, porque excluye de los otros. Entonces, ejerzo un poder sobre una cosa y exijo de los otros seres humanos que respeten ese poder que yo ejerzo individualmente sobre la cosa. Es una idea de propiedad sagrada e inviolable que después llega a constituir también una moda del derecho, ¿verdad? Como actualmente vivimos los derechos humanos. Entonces, era una idea que en todos los foros, fundamentalmente los foros jurídicos, se hablaba de la propiedad sagrada e inviolable para poder representar ese carácter permanente.
Fíjense ustedes, cuando obtenemos la propiedad de una casa, esa propiedad no está sujeta a prescripción. Esa propiedad se prolonga en el tiempo e incluso trasciende a la persona, porque los bienes son heredables, los patrimonios son heredables, bajo esa concepción de una propiedad sagrada e inviolable. Entonces está reconocida por el ordenamiento jurídico, también está reconocida por la religión. El derecho de propiedad, entonces, tiene una naturaleza consubstancial al ser humano. Y es que el ser humano no solamente es espíritu, también es materia. Y vivimos en un mundo material en donde necesitamos insumos, en donde necesitamos, en principio, satisfacer nuestras necesidades de subsistencia, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos un lugar donde vivir. Precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una resolución en donde dice que el hogar del ser humano no es solamente una cueva, no es un refugio para protegerme de las inclemencias del clima, ¿verdad?, de las fuerzas de la naturaleza, sino además es el lugar en el que me siento objeto o diríamos sujeto, ¿verdad?, de las atenciones, del afecto de nuestra familia, ¿verdad?, y donde tengo condiciones para desarrollar mis propias potencialidades. Entonces, es un lugar de seguridad, es un lugar de afecto, es un lugar donde somos sujetos de ese reconocimiento social y por tanto tiene que ser respetado. Para partir a los puntos de derecho, que afortunadamente no va a tocar mucho, tal vez la magistrada, la señora juez que me acompañan, qué honor encontrarme aquí entre ellas, voy a tocar un punto acerca del origen constitucional de estas ideas, ¿verdad?, de dónde podemos amarrar lo referente al comercio, al crédito, finalmente a la usura. Y es que las constituciones de México han tenido realmente una evolución que yo llamo de volver al futuro, porque retomando ideas pasadas encontramos que se vuelven a hacer planteamientos que nos permiten hacernos conscientes de esta evolución de las ideas y de las instituciones. Por ejemplo, la Constitución de 1857, en su artículo primero decía: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga esta Constitución. Y me parece que al reconocer la Constitución que existe algo que son precisamente los derechos del hombre, pues se está colocando como una Constitución con un rasgo de humildad, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a lo que nos enseñaron en la licenciatura, de que no hay nada por encima por encima de la Constitución, ¿verdad?, y que todos estamos sometidos al imperio de la Constitución. Pero esta Constitución de 57 reconoce la preexistencia de los derechos del hombre. Por el contrario, la Constitución de 1917, bajo la cual todos nosotros nacimos y de hecho nos formamos también en el ámbito jurídico, decía: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Ahora, esta Constitución es una Constitución soberbia, ¿verdad?, porque no reconoce que exista nada, porque simplemente otorga las garantías individuales como una especie de gracia real, como un regalo hacia los gobernados, como un compromiso de no hacer, de proteger. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como gobernados? Pues gozar de esas garantías en una idea de retozo, ¿verdad?, de esparcimiento, de solaz en cuanto a disfrutar de lo que nos es en principio regalado por esta Constitución. Es una Constitución soberbia por este lenguaje que utiliza, y es soberbia también porque reconocemos que es soberana.
Pero ya en 2011, con la reforma constitucional, tenemos la mención de que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por eso lo llamo volver al futuro, porque retoma ese concepto originalista de los derechos humanos como los derechos que son inherentes a toda persona por el simple hecho de ser humanos. De ahí la universalidad, de ahí la progresividad de estos conceptos, ¿verdad? Y quisiera abundar un poquito, si me permiten, en estos temas del tratamiento que dan las distintas constituciones al derecho de propiedad, porque desde luego tenemos un artículo 27 que establece también desde la Constitución que se reconoce la existencia de la propiedad privada, ¿sí? Más o menos dice que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde en principio a la nación, la cual tiene en todo tiempo el derecho inalienable de transmitirla a los particulares, constituyendo así precisamente la propiedad privada. Pero la Constitución, así como nos quita también, así como nos da, también nos quita, ¿verdad? Porque frente al derecho de propiedad establece modalidades bajo las cuales esa propiedad privada puede ser revertida, sino que es la expropiación, aunque sea por causa de utilidad pública y mediante indemnización, y que es también la extinción de dominio, porque si bien a los buenos ciudadanos se les reconoce el derecho de esta propiedad sagrada e inviolable, pues entonces a los malos ciudadanos también se les puede extinguir el dominio. Esto es una forma de reversión de la propiedad privada. Ustedes saben, año 2000, Convención de Palermo, todos los tratados internacionales se han firmado desde ahí, y esta idea, desde luego, de pegarle al crimen organizado donde más duele, que es precisamente el privarlos del producto del delito, ¿sí? También permea esto en la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene un artículo 21 y 3 puntos. El primero de ellos dice, derecho a la propiedad privada. 1, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Entonces, veríamos que los supuestos de dar y de quitar que acabamos de mencionar en el 27, pues entran bajo estas modalidades. El punto 2, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formalidades establecidas por la ley. Entonces también encontramos una coincidencia. Y finalmente dice 3, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Y aquí encontramos un elemento histórico importante, histórico porque está presente en la previsión normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, e histórico porque los mexicanos venimos de una historia, ¿verdad?, reciente, en donde vivimos en 1994 el error de diciembre, que trajo como consecuencia, bajo la pérdida de la credibilidad de la situación económica de nuestro país, un estado de incertidumbre en donde las tasas de interés se dispararon a niveles de 140%, y desde luego pues eso lo fuimos viviendo gradualmente como una forma de pérdida del valor adquisitivo, altas tasas de interés que, por ejemplo, a las viudas que tenían inmuebles les permitían vivir de sus rentas, a quienes no querían realizar una actividad de riesgo simplemente metían el dinero en el banco y tenían un 5% de retorno mensual y con eso también se podía vivir, ¿sí? Pero era una situación anormal para todo el país. Esto generó desde luego la inconformidad social, y cuando la inconformidad social se presenta se acumulan los juicios, ¿verdad?, por mora, ¿sí? En ese tiempo
pues los tribunales sustentaron distintos criterios contradictorios, y la Corte en 1998 tuvo que resolver una contradicción que, entre muchos otros puntos, tocaba el tema de si existe en México el anatocismo y de si existe también la usura. Y resolvió, luego de poner la palabra en el buscador de Google, usura, el texto constitucional no dijo 0 resultados, ¿verdad? Y entonces dijo, pues no existe en México, ¿sí? Y sustentó las jurisprudencias en ese sentido. Fíjense, 1998, una forma de decidir que el fenómeno no se presenta en nuestro país. Y desde luego, pues la gente que lo vivía quizá tuviera una opinión distinta de la sustentada con carácter obligatorio bajo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 1998 hasta 2013, en donde ya bajo la vigencia de la nueva Constitución de 2011, ya bajo esta óptica subjetiva, personal de la Constitución reformada, pues se encuentra con que en el análisis amplio del catálogo normativo, si bien no está en el texto constitucional, pues sí está prohibida en este artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces lo necesario es cambiar el estado de cosas, otra vez un nuevo orden, bajo el cual existe el reconocimiento de que sí hay una hipótesis de prohibición, de afectación de un derecho fundamental como el de propiedad. Porque todos los seres humanos tenemos un patrimonio, no solamente el patrimonio económico que puede ser medido con pesos y centavos, un patrimonio en cuanto a la dignidad de que debemos ser reconocidos en nuestra individualidad, ¿verdad? Y con derechos mínimos que oponer frente a los otros conciudadanos y desde luego frente a las instituciones. Y me quiero detener un poquito en este punto de la explotación del hombre por el hombre. Esa es la expresión que utiliza la Convención Americana, y desde luego ustedes saben que esta expresión surge del Leviatán, el libro escrito en 1651 por Thomas Hobbes. El Leviatán, que nos da esa idea de un monstruo que es capaz de devorar a los seres humanos. Creo que hasta la Constitución de 17, que les repito, era una constitución soberbia, la idea era de que la norma es la que nos da los derechos. Por eso nosotros solamente gozamos de las garantías individuales que la Constitución nos otorga. Nos las otorga porque quiere, no porque nosotros seamos dignos de reconocimiento de un valor intrínseco como derechos, como seres humanos. Pero entonces, frente a esta idea de que es la Constitución la que nos concede esos derechos, nos regala la posibilidad de gozar de su protección, pues esta es una idea que tiene un carácter positivista, que tiene un carácter objetivista, quizá identificable con teorías puras del derecho como la de Kelsen, ¿verdad?, en donde se provoca la idea del culto a la norma, en donde la norma es el objeto de adoración, el objeto al que todos nosotros como seres humanos debemos nuestra devoción y nuestro agradecimiento. Pero el volver a la homocentralidad, el volver a tomar ideas de que el ser humano es el centro de la creación, como lo dijera muchos años antes el propio René Descartes, ¿verdad?, el tomar al ser humano como la fuente de las normas de derecho, como el creador de las normas de derecho y, lógicamente, como el receptor de la protección que pueden dar las normas de derecho, cambia totalmente todo el esquema, ¿verdad? Nos marca que la norma debe regresar a su sitio, al cajón de herramientas, en que todos ustedes como jueces, como magistrados, eligen dos cuestiones. Uno, la norma
aplicable y la interpretan en un sentido concreto para emitir una sentencia. Y eligen desde luego también pues el hecho sobre el que tienen que decidir. Ustedes estiman la idoneidad de una prueba y desde luego lo valoran igualmente como dos cuestiones que garantizan que la resolución que se dicte tiene apego a principios de objetividad. En todo juicio sucede. Frente a la manifestación subjetiva del actor que expresa los hechos en su demanda con aras a obtener la declaración de la procedencia de su pretensión, existe la oposición de la parte contraria. Pero tanto en acción como en excepción, tanto en la demanda como en la contestación, estamos enfrente de dos subjetivismos. No podemos decidir cuál de los dos dice la verdad, cuál de los dos miente. Desde luego nuestra óptica de juzgadores nos coloca en un punto de imparcialidad y tenemos que entender que ambos ciudadanos son ciudadanos de bien, que los dos muestran su verdad como partes. Y eso es, nos dan parte de la verdad. Lo que necesitamos nosotros es oírlos a ambos, unir las partes, tener un conocimiento más o menos completo y entonces poder tomar una decisión imparcial. Pero esto tiene que ver con que no vamos a atender al subjetivismo de la parte actora, como tampoco vamos a atender al subjetivismo de la parte demandada. Frente a ese empate técnico de dos subjetivismos, de dos relatos más o menos verosímiles, pero con consecuencias distintas, necesitamos acudir a la objetividad de la prueba, a la objetividad también de la ley en su representación abstracta, y esas son las garantías que tenemos para nuestra decisión, porque finalmente solamente un hecho probado podrá servir de fundamento para dictar una resolución. Solamente una norma especialmente elegida de entre todo el cajón de herramientas servirá igualmente para fundamentar esa decisión. Y entonces viene el fenómeno del convencimiento del juez, que es un fenómeno realmente de intuición, ¿verdad?, pero basado en las dos ópticas, en la doble óptica de tomar los relatos que en sí pueden ser o no verosímiles y también de ver que conforme al parámetro de normalidad existen reglas que nos permiten atender a una verdad que está contemplada por la norma abstracta y que en el caso concreto también está probada a través de un medio objetivo de representación de la verdad. Entonces, la conclusión creo que es un fenómeno muy natural. En esta misma expresión de la explotación del hombre por el hombre, es fácil hacer esa remembranza, ¿verdad?, de un animal peligroso que me ataca. Pero ese animal peligroso, el lobo, puede ser repelido de distintas formas, ¿verdad? El lobo y el hombre siempre han coexistido y, sin embargo, el que se encuentra actualmente en peligro de extinción es el lobo. Eso implica que el hombre es mucho más poderoso. Quizá no tiene las mismas garras, los mismos colmillos, ¿verdad?, pero tenemos una forma de repeler la agresión del lobo. A lo mejor con una escopeta, a lo mejor con una trampa, a lo mejor simplemente a través de nuestra propia fuerza o con una antorcha, con una fogata, ¿verdad?, que lo ahuyente, que lo mantenga lejos de nosotros, que no le permita acercarse y atacarnos. Pero así como el ser humano evoluciona, también evolucionan los riesgos. Fíjense cómo Jean Baudrillard en Francia nos dice que el lobo, el enemigo externo, también ha cambiado. Y después de representarse como ese mamífero al que puedo identificar, al que puedo repeler, pues llega otro atacante, y es la rata. El lobo se transforma en rata, y la rata ya no puede ser simplemente atacada con un arma, ¿verdad? Necesitamos medios de combate higiénico para librarnos de ellos. Y las ratas
pueden ser una plaga. Y las ratas nos traen otros males como la rabia. Entonces necesitamos otra forma de defendernos. Fíjense cómo también hay una analogía entre la rata y los intereses moratorios, ¿verdad? Porque la rata la puedo ver ahí, esto me lo platicó un amigo, la carrera de la rata, yo trato de agarrarla y se aleja 50 centímetros más. Y vuelvo a correr para agarrarla y se vuelve a alejar 50 centímetros. Entonces, no es un animal que salga huyendo, es un animal que constantemente me está retando. Y así pasa con los intereses, ¿verdad? Cuando hago un abono, en lugar de que se pueda aplicar a capital, va a los intereses. Y para cuando hago ese pago, ya se generó otra cantidad por intereses. Y entonces es la misma carrera de la rata, ¿verdad? Donde siempre está cerca de mí, siempre me está retando, siempre se vuelve a alejar un poquito más de mí. Pero dice Baudrillard que ahí no para la evolución del atacante. La rata se transforma en escarabajo. Y ese escarabajo ya ni siquiera es visible porque se mueve por debajo, por el subsuelo. Y entonces es muy difícil de localizar para poderlo enfrentar. Y después el escarabajo se transforma en virus. Y el virus es microscópico y ni siquiera lo podemos ver, pero está ahí. Y fíjense también que esta analogía se puede representar con un sistema financiero en donde tiene un papel central la actividad económica, ¿verdad? Donde vivimos bajo el imperio de la dominación corporativista, económica, ¿verdad? Y no la vemos, pero está infiltrada en nuestras células, ¿verdad? En las células de la sociedad, igual que el virus al que difícilmente podría yo repeler si no es con medicamentos especializados. Después de esto, si me permiten, quisiera hablarles del patrimonio ajeno y los fines propios. Esa es la finalidad del crédito, ¿verdad? Cuando nosotros logramos reunir un patrimonio, la posibilidad que tenemos es, uno, consumirlo, y consumirlo en nuestro propio provecho. O bien lo podemos constituir en un mismo capital, ¿verdad?, que dé lugar a generar excedentes, ¿verdad? Este ya es un plano de poner los bienes, los recursos a trabajar, ¿sí? Y en ese sentido, pudiera yo impulsar una empresa, ¿verdad?, adquirir un local, herramienta, los insumos necesarios como materia prima y vender el producto, y entonces obtendría desde luego una ganancia, porque sumado a mi capital, elemento objetivo, también estoy poniendo mi trabajo y mi inventiva como elemento subjetivo. Entonces, eso desde luego me va a reportar un bien mayor, un ingreso, un superávit. La otra opción es que yo transmita esos excedentes a otra persona. Y desde luego, el posibilitar a alguno de ustedes el que realicen su empresa, el que aporten su inventiva sobre mi capital, pues desde luego, salvo un supuesto de beneficencia, pues en realidad lo que representa es un negocio mercantil, ¿verdad? Porque lo que espero es poner a producir mi negocio, perdón, mi dinero. Ya existen entonces dos iniciativas de negocio. Uno, el modelo en el que exploto mi capital, y otro, en el que exploto mi capital no en una empresa, sino en una actividad financiera, y quien explota el capital en la empresa es el acreditado. Pero, desde luego, lo que espero de él es, en principio, el retorno de mi capital, y en segunda, un premio. Y ese premio es lo que conocemos como el interés. Desde este punto de vista, lo que estamos planteando a través del crédito es un fenómeno de análisis económico del derecho, ¿verdad? Porque vemos que las normas están estructuradas en una forma tal que se brinda protección a quien comercia con dinero. Precisamente Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx son los padres de la economía, ¿verdad?
Adam Smith tiene el libro del origen de la riqueza de las naciones, ¿verdad? David Ricardo, Principios de Tributación, Carlos Marx, El Capital, y un capítulo que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde platica cosas más o menos como las que estamos diciendo en este momento, y cosas que se han abstraído a la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, esa fábula de la cigarra y la hormiga, ¿verdad? Mientras la hormiga trabajaba, pues la cigarra hacía fiesta, llegó el invierno, la hormiga había logrado acumular excedentes para pasar la temporada de carencias, ¿verdad? Y la pobrecita cigarra pues no tenía esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en esa historia de Marx existe primero un padre bondadoso que les reparte por igual a sus hijos, pero lo mismo, unos se dedican a la fiesta, otros a producir, y en el momento de las carencias, los que se dedicaban a la fiesta pues no tienen ni siquiera para sobrevivir, y entonces exigimos que exista un reparto igualitario de la riqueza, ¿verdad? Lo cual se considera injusto. Tenemos también esta parábola de los talentos, ¿verdad?, en donde el padre les deja cantidades de monedas iguales a los hijos, uno que es muy precavido para evitar perderlas, va y las entierra en el bosque, el otro las mete al banco y obtiene un interés poquito, pero finalmente está multiplicando el capital, y el tercer hijo compra una vaca, la vaca tiene un becerro, vende la leche, el becerro crece, ya tiene, ojalá sea ternera, ¿verdad? Ya tiene 2 fuentes para producir más leche, ¿verdad? Y cuando llega el padre, les pregunta qué hicieron con su dinero. Uno le entrega monedas todavía lodosas, oxidadas, ¿verdad? Y le dice, pues aquí está. El otro le dice, lo metí en el banco y el banco me entregó una moneda más. Y el otro le dice, ¿sabes qué? No te puedo dar las monedas porque están transformadas en vaca, y espérame porque tengo que ir a ordeñarlas y tengo que ir a cobrar lo del reparto de la leche. El padre lo que hace es recoger todas las otras monedas y se las entrega a uno, porque al que nada tenga, aún eso poco que le pueda quedar, le será quitado, y al que más tenga, más le será dado, ¿sí? Entonces, son distintas manifestaciones de ese origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que como teorías económicas justifican, nos permiten racionalizar lo que se vive a través de la actividad económica, a través del comercio y desde luego el crédito. Y sus formas de corrupción, como la usura. Tenemos el mutuo con interés, que es una figura civil, ¿verdad? Y tenemos el comercio profesional del dinero. Camino aquí desde sus ciudades de origen o desde sus casas, nos encontramos que hay muchas tiendas de dinero, ¿verdad? Se llaman MoneyGram, se llaman Presta Tanda, Presta Ahorro, Cash for Car. Son empresas que venden el dinero, ¿verdad? Y a veces lo venden $1 a $1.10, o a $1.30, o a $1.90, o a $2. Esto quiere decir que el producto más ambicionado dentro de la sociedad es el dinero, porque el dinero representa todo lo que puede comprar, porque el dinero es el bien fungible por excelencia, porque es un bien intercambiable y posibilita el intercambio de las distintas mercancías y satisfactores para la posibilidad de la vida humana, ¿verdad? Ese comercio profesional del dinero, a su vez, da lugar a la magia del crédito. Hace un momento les decía, mi patrimonio posibilita mi negocio, pero mi patrimonio también puede ser mi negocio y posibilitar el negocio de otro. Fíjense, si yo tengo aquí un billete de $200, son $200 y nada más. Con esto puedo comprar un desayuno y consumirlo, puedo pagar una noche de hotel, ojalá no muy piojoso, ¿no? Y dormir y descansar y salir renovado, pero se consumió, ¿sí? O puedo comprar un suéter y cubrirme del frío, pero en todo caso desaparece.
Si se lo transmito a otro a través del crédito, yo no pierdo la titularidad de este dinero, pero el otro tiene la posibilidad de ir a realizar su inventiva, y entonces ya no estamos hablando de 200 pesos, ya estamos hablando de 400, porque hay un desdoblamiento, ¿sí? Ahora, si mi modelo de negocio es simplemente invertir en un banco, en una operación pasiva para el banco, que es como obtiene sus recursos para prestárselos a otros, entonces yo tengo 200 pesos, porque soy titular de una inversión, ¿sí? El banco tiene 200 pesos que me debe a mí, pero esos mismos 200 pesos se los presta a un cliente de una operación activa, le concede un crédito. Y entonces la magia del crédito es que este mismo billete ya está representado 3 veces y podemos hablar de 600 pesos. ¿Sí? Ahora, ese acreditado, desde luego, se pone a trabajar, imprime ese valor agregado de su actividad como persona, ¿verdad? Ya dijimos, en cuestión de trabajo y en cuestión de inventiva, de ideas, de ánimo empresarial, y entonces está obligado a pagar un premio, el interés. ¿Sí? Entonces, de 200 pesos originalmente, los cuales yo no he perdido la titularidad, ya estamos hablando de 400 que tiene el banco y de 600 con lo que le llega al destinatario del crédito, ¿verdad? Más lo que él produce, que esto sí parece una generación no espontánea, pero una generación razonable del fruto del valor agregado que es el esfuerzo de una persona. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de una cantidad mayor a los 600 pesos porque es el mismo capital más los intereses que se van a devolver a cada uno de los participantes del modelo de negocio. Cuando se empieza a desarrollar este fenómeno del crédito, tenemos ya la regulación o la necesidad de una regulación por parte del Estado para asegurar condiciones de acceso al crédito, ¿verdad? Condiciones en un marco regulador de la operación, ¿sí? Surgen los parámetros para fijar las tasas de interés, ¿verdad? Ya sé que me van a decir ustedes, se rige por la ley de la oferta y la demanda. Bueno, pero también existen unos indicadores financieros, ¿verdad? Porque hablando ya del comercio profesional de dinero, ustedes saben que tenemos entes regulados y entes no regulados. Y depende de esa clasificación, pues existe una supervisión por el Banco de México, por la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, ¿verdad? Les emite reglas de operación, reglas de seguridad para los usuarios de los servicios financieros, ¿verdad? Hay una Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y entonces se convierte en una actividad que sin dejar de ser privada, se encuentra regulada por el aspecto administrativo, ¿verdad? Ha habido un tiempo en el que el servicio de banca y crédito ha sido un servicio concesionado a los particulares. Vivimos también en el 82 la nacionalización de la banca y una rectoría económica del Estado que el gobierno se convirtió en banquero, refondeó los bancos y los volvió a vender. El problema es que antes hablábamos de un sistema financiero nacional, les quitaron los bancos a los banqueros nacionales y se los vendieron a los extranjeros, ¿verdad? Y ahora hablamos de un sistema financiero internacional que finalmente es una cosa, el Banco Mundial, el Banco de Préstamos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, que desde luego también son actores de mucho peso para la exigencia de normas de carácter transnacional también, que tienen como propósito el posibilitar la permanencia de ese negocio por parte de las grandes empresas y de los grandes intereses privados a nivel mundial.
Pero existen unos parámetros de normalidad financiera. Ustedes conocen, desde luego, las UDIs, desde luego este concepto del costo anual total, ¿verdad? Que no me gusta porque no se refiere exclusivamente al crédito, sino también a otros elementos como seguros, comisiones, ¿verdad? Que son agregados y que muchas veces van como condicionantes para poder disponer de un crédito. Entonces, eso de no te vendo pan si no me compras leche, ¿verdad? Que es una práctica prohibida por Profeco, pero no te doy el crédito si no me compras el seguro. Y no te doy el crédito si no me das garantías del retorno, como los hipotecarios, ¿no? O prendarios, y los fideicomisos en garantía y fideicomisos múltiples en garantía, ¿sí? Y todo esto, desde luego, son cargas impuestas adicionales a lo que sería el concepto único de tasa de interés. En fin, en el año 2000 también se generó una contradicción de tesis importante porque tenía que ver sobre si el interés ordinario y el moratorio pueden coexistir. Fíjense ustedes, el interés ordinario se explica en función de ese premio a que con el dinero propio voy a posibilitar que se realicen los sueños ajenos. Y entonces tengo que tener el retorno a mi capital más ese extra, ¿verdad?, considerado interés. Pero el interés moratorio tiene una naturaleza distinta, porque ese surge a partir de la mora, a partir del incumplimiento de la obligación principal. Si yo sé que el día 28 de este mes de marzo me van a ustedes a devolver un capital, bueno, pues en este momento empiezo a pensar a quién se lo voy a prestar el día 29 de marzo. Si ustedes no me lo devuelven el 29 de marzo, pues entonces me van a ocasionar una afectación, ya no voy a cumplir esa posibilidad de hacer un nuevo negocio, ¿verdad? Y entonces encontramos que el interés moratorio tiene distintas naturalezas. Puede ser compensatorio, puede ser sancionatorio, puede ser resarcitorio, y finalmente encontramos que es disuasorio del incumplimiento, porque si incumplo me va peor. Entonces, esa es la justificación del interés moratorio. El problema es cuando se incurre en mora, se deja de generar el interés ordinario y ahora me van a castigar con un interés moratorio que es mayor, y lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que interés ordinario y moratorio coexisten y pueden devengarse simultáneamente. Y esto ya trae un problema que se conecta con el tema de la usura. Creyeron ustedes que no lo iba a tocar, pero aunque me resistí, trae un problema de usura porque eleva visiblemente la carga sobre el deudor. Si no podía ya cumplir con el interés ordinario, pues normalmente la gente no incumple por gusto, ¿verdad? Pero entonces me hace más gravosa la situación. Esta cuestión de pagar una erogación mensual neta, que a veces lo llamamos pago mínimo, tampoco significa que cubriéndolo puntualmente me vaya yo a liberar de la obligación, ¿verdad? El pago mínimo simplemente es mantener mi posición como deudor cumplido y asegurarle, demostrarle puntualmente cada mes al acreedor que sigo teniendo presente mi obligación de devolverle su dinero. ¿Sí? Es como el perro que está dormido y me puede morder si se despierta, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo veo que empieza a moverse, a abrir el ojo, le aviento un huesito, se lo come y se vuelve a dormir. Ese es el pago mínimo. No significa que nunca se vaya a despertar, ¿verdad? Y me puede atacar como el lobo. Esa es la naturaleza del pago mínimo. En el tercer colegiado civil tenemos una tesis al respecto, ¿verdad? El problema con el CAT, pues que incluye accesorios, seguros, penas, comisiones, ¿verdad? A partir de que la Corte ya reconoce la existencia de la usura en nuestro país,
tiene que adecuar el marco normativo a lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y cómo lo hace? Lo podría corregir desde luego el legislador. Hay estados como Colima y como Aguascalientes que definen la usura y fijan una tasa más o menos del 30% a partir de la cual se considera usurario un interés. Eso es por definición legal. Pero lo que hace la Corte es atender a su naturaleza decisoria para fijar con carácter de jurisprudencia las tesis estas 52 a 57 que ustedes conocen, ¿verdad? Y antes de eso, un poquito antes, en 2013, atendió a dos criterios para fijar la usura. Y decía el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo tiene que ver con la lesión, el que aprovechándose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria del otro, obtiene una ganancia desproporcionada, incurre en lesión, y la lesión se tiene que anular. Ahora, estamos hablando de un régimen de derechos humanos, ¿verdad? Que se funda en la dignidad. Y si primero me tengo que aguantar como deudor que digan que soy notoriamente inexperto, extremadamente mísero, sumamente ignorante, pues después de esa cubetada de improperios, díganme dónde quedó mi dignidad. Afortunadamente, la Corte ya se abstrajo del elemento subjetivo y refrendó el elemento objetivo. El elemento objetivo tiene que ver con la gradualidad de las tasas de interés, con la proporcionalidad de los riesgos que asume quien presta y la razonabilidad de obtener un interés de retorno, ¿verdad? Sin embargo, todavía subsiste esa situación de la coexistencia del interés ordinario con el moratorio, y esto presenta, como les decía, una primera hipótesis de usura. Fíjense ustedes cuántas veces hemos visto en los contratos de crédito que dice la tasa de interés es de un 10%. Y la tasa moratoria es el doble. Entonces se presenta ya un fenómeno en el que el 10% original que coexiste con el 20% moratorio ya suma un 30%. Ya está elevando al 300% la tasa ordinaria. Y ahorita vamos a ver si la Corte permite entonces que este interés moratorio, que tiene una naturaleza a veces compensatoria, a veces sancionatoria, a veces resarcitoria, siempre disuasiva, pues implica que se esté superando la cuantía de la obligación principal, y eso ya podría ser definido como usura. ¿Sí? Entonces, creo que la forma de definición de la coexistencia de las tasas de interés ya trae un primer problema que a la fecha no ha sido arreglado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe en este elemento objetivo de la tasa de interés la posibilidad de ver el riesgo del negocio, y esto tiene que ver con la existencia de garantías hipotecaria, prendaria, ¿verdad?, quirografaria, como en las tarjetas de crédito, y desde luego los riesgos. Existe un tercer elemento en los créditos, ¿verdad?, la responsabilidad social. Así como el Estado tiene bancos, son las sociedades nacionales de crédito, ¿verdad?, la hipotecaria federal, en fin, también existe la iniciativa privada, y son las instituciones que conocemos como de banca múltiple, regidas por la ley de instituciones de crédito, en fin, pero existe un tercer actor en la posibilitación del crédito, y es la banca de seguridad social. Tenemos a Bancrecer, a Banrural, ¿sí? Algunos otros bancos que todavía siguen siendo controlados por el Estado. Tenemos los institutos de crédito para los trabajadores, como el Infonavit y el Fobiste, y fíjense que ellos tienen su fundamento en el artículo 123, apartados A y B, y uno me parece que está en la fracción 9, el Infonacot, que se rige por un concepto de seguridad social que dice que los trabajadores tendrán derecho a gozar de un crédito barato y suficiente.
Pero yo encuentro una incongruencia cuando en 2006 se reforma la ley de este instituto y en su artículo 6 dice: el Infonacot va a proveer a los trabajadores de crédito en las mejores condiciones de mercado. Y entonces, llevármelo a condiciones de mercado equipara entonces, sin reforma constitucional, a la función que hacen los bancos de iniciativa privada, ¿verdad? Y quien tenga un crédito del Infonacot y del Fobiste se va a dar cuenta de que en realidad no hay un trato favorable en cuanto a la fijación de las tasas de interés. En fin, lo que encuentro es que la Constitución no se ha reformado y no ha desaparecido de su texto esta finalidad de beneficio social como crédito barato y suficiente. Esto del crédito social, de alguna manera, está remarcando la intromisión del Estado en una actividad que en la actualidad se considera meramente de derecho privado, ¿verdad? Fuerzas de mercado, hacer a un lado el intervencionismo estatal, la tesis de Vicente de Gournay que decía laissez-faire, laissez-passer, qui le monde va de lui-même. Entonces vamos a dejar hacer, vamos a dejar pasar y el mundo que siga girando, ¿verdad? Esa es la tesis liberalista, pero a veces es necesario que se ejerza una vigilancia. ¿Por qué? Ya Platón decía que el comerciante se rige por el vientre, porque siempre tiene hambre, porque siempre ambiciona más, porque nunca se va a saciar. Y entonces la virtud que el Estado debe enseñar a los comerciantes es la moderación. Por eso la fijación de controles de los parámetros financieros, ¿verdad? Por eso el establecer límites a la actividad de los banqueros, de los prestamistas, ¿verdad? De todos los actores dentro del sistema financiero. Esa es la virtud. Y entonces esta actitud del Estado de regular la actividad, de imponer límites a la voracidad del agiotista, del prestamista, implica la intervención estatal en esta materia que, repito, se considera de derecho privado, pero que es necesaria. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a regalar el dinero por igual a todos los ciudadanos? Como pasa, por ejemplo, con los programas de asistencia social de Procampo, ¿verdad? En donde son créditos a fondo perdido porque difícilmente se recuperan, y hemos tenido juicios de eso, ¿verdad?, en los tribunales, tratando de recuperar, y podemos llegar a dictar sentencia, pero pues quién sabe de dónde se va a ejecutar. Ese punto es importante porque si bien reconocemos que la beneficencia siempre termina por agotar el esfuerzo individual, hay momentos en que, dijeran los gringos, mediante una operación quirúrgica sí se necesita apoyar a un sector de la población. Pero ¿qué pasa con estos programas de apoyo a deudores? ¿No terminan siendo programas de capitalización de los bancos? Las experiencias que hemos tenido con Fobaproa en su momento, actualmente el IPAB, las experiencias precisamente de estos créditos cofinanciados entre los institutos públicos de vivienda y los bancos, en que cuando hay un atraso, el Instituto de Vivienda toma los fondos de la cuenta de vivienda del trabajador y le compra su crédito al banco y se lo suma al trabajador. Y entonces esta es una forma perversa de disfrazar un apoyo al sistema financiero, pretendidamente que se decía que tenía como destinatario al deudor. Finalmente, bueno, pues todo esto sucede. Creo que a lo que estamos llamados nosotros, jueces de distrito, magistrados de circuito, pues es a abrir la mente a todas estas situaciones reales, ¿verdad? No quedarnos en el punto estrictamente de derecho, sino resolver realmente con la mayor apertura posible
reconociendo las situaciones que se presentan en la realidad y regularlas jurídicamente a través de una sentencia. Hay un autor que me llamó la atención leyendo los libros de mis hijos, se llama Orson Scott Card y su libro se llama El juego de Ender, y tiene una frase que me gusta que dice: justo en el momento en el que veo a mi enemigo vencido, siento piedad de él. Y me parece que expresa esa idea de moderación, porque una vez que tengo un juicio ganado, en ese momento, pues lo que falta es cobrar, ejecutar literalmente, ¿verdad? Ese es el significado claro, liso y llano de ejecución, el golpe final. Si lo que tenemos que enseñar a los comerciantes es la virtud de la moderación, pues entonces, ¿cómo resolver este problema en ejecutar una cosa juzgada, pero a la vez impedir que se abuse, que se destruya totalmente a la parte contraria? Porque finalmente la parte que gana el juicio es un ser humano, pero también quien pierde el juicio también es un ser humano. Y nos corresponde a nosotros velar por que salga lo menos dañado de esa situación, de ese trance que quizá también está determinado por circunstancias macroeconómicas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, creo que hay una responsabilidad compartida entre todos nosotros. Con esa idea, en el tercer colegiado de materia civil por el circuito, sustentamos dos tesis que quizá pudieran ser interesantes. Una se llama Mora Productiva, conceptualización de esa modalidad de usura en el pacto de los intereses moratorios, y otra, Mora Productiva, el principio de proporcionalidad. Para evitarla debe adecuarse a las circunstancias del caso como un límite máximo y reducir prudencialmente los intereses usurarios. Legislación para la Ciudad de México. Y hacemos una remisión, ¿sí?, desde luego a este artículo 21.3 y también al Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad?, de 1870, fíjense, que decía en su exposición de motivos: el objeto esencial de la pena es indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan de la falta de cumplimiento de la obligación, el cual se consigue dándole por tasa el mismo valor o interés de la obligación principal. Y eso es un límite. Si la pena puede exceder del interés de la obligación principal, se halaga con un incentivo muy poderoso al acreedor para que ponga obstáculos al cumplimiento o cuando menos para ser moroso en exigirlo, pues en uno y otros casos puede obtener no solo una indemnización justa, sino también una ganancia considerable. Los deudores aceptan muchas veces, obligados por la necesidad, la imposición de penas excesivas y no pudiendo cumplir la obligación principal, menos aún pueden liberarse de la pena, de donde resulta que ésta es o un pacto estéril si no se cumple o un gravamen realmente insoportable si se lleva a cabo. Permítame ponerle un ejemplo. Si en un juicio, digamos por 500,000 pesos, se tramita en una vía ejecutiva o hipotecaria y se obtiene la condena, ya se tiene sobre qué ejecutarlo, ¿no? En el hipotecario hay una casa, vamos a suponer que la casa tiene un valor de 2 millones de pesos. Esa condena de 500,000, bajo estos principios de justicia rogada, ¿verdad?, este principio dispositivo, si lo pide el vencedor del juicio, pues se ejecuta, se evalúa la casa, se convocan postores, se vende, remate judicial, en 500,000 pesos se le entrega al acreedor y se acabó. La condena quedó ejecutada, quedó materializada. El excedente de 1,5 millones de pesos se le entrega al deudor. Pero, ¿qué pasa si el acreedor, bajo estos supuestos de mora productiva, se coloca en una posición de querer explotar ese segundo negocio subterráneo como el escarabajo? De decir, bueno, pues en un juicio hipotecario el plazo de prescripción me parece que es de 10 años,
Entonces, ¿cuál es la prisa? Mi interés está garantizado, ¿sí? Si en mi modelo de negocio normal hubiera podido obtener 10, pues en mi modelo de negocio basado en el incumplimiento del acreditado, pues puedo obtener quizá 30, ¿sí? Porque la Corte lo posibilita con esa posibilidad de coexistencia. Y entonces eso hace la bola de nieve, hace la carrera de la rata, ¿sí? Y entonces mejor espero quizá 2 años y mis 500,000 pesos ya son 700,000, quizá 5 años y mis 500,000 pesos ya son 1,200,000, quizá 6, 8 años y mis 500,000 pesos ya son 200,000 pesos. En ese momento, cuando parece que yo había abandonado mi derecho, ejecuto, logro el remate en 2 millones de pesos y ya no le doy cambio al deudor. Entonces, realmente se representa esta forma perversa de la explotación del derecho, en donde nosotros como jueces fuimos partícipes de privar enteramente de este importe patrimonial, valor de la garantía, al deudor. Desde luego, nosotros somos especialistas en derecho. Las partes acreditadas, pues en el mejor de los casos serán acreditados, serán comerciantes, si no es que simplemente compraron una casa habitación precisamente para ser sujetos de consideración, de respeto y afecto. Pero entonces nosotros estamos siendo utilizados, ¿verdad?, como parte de un aparato de implacable, ¿verdad?, de verdadera extorsión, ¿verdad?, de agotamiento de los recursos de una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, el artículo 1 constitucional, el artículo 133 constitucional, nos obligan a preferir los principios rectores de la Constitución, nos obligan a ver a la persona y sobre todo a la parte débil en una posición en que es víctima y necesita ayuda, ¿sí? Entonces, ¿por qué no empezamos a romper con esos principios como el dispositivo? ¿Por qué no empezamos a ver un poquito más allá de la mera decisión en papel que es nuestra sentencia? ¿Y por qué no tendemos a la materialización de esa declaración de voluntad del Estado de acompañar al que demostró en juicio su derecho, pero en la justa medida de su derecho? Si el juez pudiera actuar de una forma un poquito más oficiosa para garantizar las fases del debido proceso. Fíjense, esas fases, acceso a la jurisdicción, nos dice la Corte. Bueno, una puerta ancha, flexibilizar lo procesal, privilegiar lo sustantivo. Ese es el espíritu de la reforma constitucional del artículo 17, que nos dijeron que es procesal y que nos dijeron que entra en vigor la semana que entra, pero que en realidad es una reforma sustancial y en realidad está vigente desde hace 6 meses en que se incorporó en la Constitución. Y en la realidad también está vigente, por ejemplo, en un artículo 50 del Código Fiscal y en otras leyes, y desde luego también está vigente en las tesis de jurisprudencia que hemos emitido los tribunales. Flexibilizar lo procesal, privilegiar lo sustantivo, ¿sí? Porque distinguimos entre la forma y la sustancia, y porque queremos que nuestra labor como jueces al servicio de los ciudadanos sea una labor sustantiva que provoque el cambio social, a la vez que procure, desde luego, que se cumplan las obligaciones. Entonces, el flexibilizar normas procesales permitirá que los ciudadanos ingresen al juicio libres de trabas, libres de estorbos, libres de exigencias ilógicas, ¿verdad? Ahora, en la parte central del juicio, sensibilidad al juzgar, sensibilidad al dictar la sentencia, porque en eso estriba la empatía que podemos tener con las partes en el juicio. Bajo ese principio de Terencio de nada de lo humano me es ajeno, bueno, entender que yo en los zapatos de otro, yo sin sus posibilidades, pues quizá también pude incurrir en un incumplimiento, ¿verdad? Y entonces no se trata de tener al juez implacable,
que se convierte en verdugo, sino al juez posibilitador de soluciones, muchas veces alternas, ¿verdad? Pero que también tiene mucho que ver con la forma en que pueda interiorizar el problema de las partes, ponerse en los zapatos del otro. La parte final del debido proceso precisamente consiste en la ejecución. La ejecución es el fin útil del juicio, el fin útil de la sentencia. Consiste en materializar la sentencia. ¿Cómo? Si se dice que se tiene que pagar una cantidad de dinero, entregarla efectivamente al acreedor, a quien ganó el juicio, pero desde luego en su justa medida, que no tiene nada que ver con lucrar ahora administrando la mora del deudor. Y eso exige por parte de nosotros, señores jueces, si deciden aceptarle esa sumisión, actuar oficiosamente, porque creo que en realidad no estamos sujetos a un interés privado. Creo que ya no existe el derecho privado en México, porque todas estas materias son de orden público e interés social, ¿verdad? Son mantener a la gente en un estado de cumplimiento, ¿verdad? Pero ese cumplimiento será más fácil si ordenamos la ejecución como una consecuencia de esa idea del debido proceso de materializar la sentencia en cuanto ésta se dicta, ¿sí? Y no quedarnos esperando a ver hasta cuándo nos quieren pedir esa efectivización. Les agradezco mucho la atención, espero haber no abusado de su tiempo. Desde luego sé que la magistrada Norma Fiallega de Puebla y la señorita juez de María del Carmen Leticia Hernández, ¿dónde está? Nuevo León. Del norte de Nuevo León, también tienen mucho que aportar a este tema, y repito, sobre la base de que sé que es algo que ustedes conocen plenamente, que trabajan con ello en sus tribunales todos los días, y pues solamente trato de hacer una invitación a la reflexión bajo una hipótesis que en su momento el magistrado Vázquez Mellado, que también fue director de aquí del instituto, pronunció: nadie sabe tanto que no tenga nada que aprender, ni nadie sabe tampoco que no tenga nada que enseñar. Entonces, ojalá que haya logrado el objetivo. Muchas gracias.